tú puedes ser a nivel de usuario. Entonces, el enfoque es totalmente distinto y se ve cómo se maneja. Por ejemplo, el primero, nivel externo. El nivel externo básicamente es a nivel de usuario, un usuario que aplica, que usa el aplicativo. Básicamente a lo mejor puede ser una noción de un jefe de sistemas, pero no realmente no conoce las entrañas de cómo están. A lo mejor conoce por ahí, llegas a conocer un poquito los nombres de las tablas y todo, pero no sabes realmente cómo están. O si tú tienes nociones de informática, tendrías nociones. Esos son a nivel de usuario y solo es cualquier usuario, el A1, B, C, tienes una vista externa o una interna del esquema. Por ejemplo, yo les podría decir, ustedes son usuarios de nivel externo del SAES. Ustedes son usuarios del SAES. Ustedes consultan su información y saben y buscan sus calificaciones y tienen sus datos personales. Yo les pregunto, ¿saben cómo se llama el campo y el nombre de la tabla en donde se almacena toda la información que ustedes se visualizan o cómo está estructurado? No. Ni idea, pero lo explotan, ya sea para su información o solo la visualizan o trabajan con ella. Ese, ese es una arquitectura a nivel externo. Nosotros mismos podríamos ser desarrolladores de algún aplicativo y ese aplicativo a lo mejor vamos a ser internos, pero en otro aplicativo igual de la empresa que yo llego a trabajar, puede ser externo. O sea, es diferente cómo se maneje. Entonces, en este caso, a este nivel, no se conoce cómo está la tabla, ni cuáles campos, si está dividido en 10 tablas o es solo una tabla, o hay 50 campos o solo un campo, cómo está, no me interesa. Yo exploto la información. Lo que me interesa a mí o a ustedes es que cuando ustedes entren y consulten, estén las materias que ustedes se dieron de alta. Y cuando llegue el periodo que aparezcan las calificaciones, que aparezca el estatus o la calificación de, a eso se preocupan ustedes, de ver la información, no cómo está estructurado. Ese es el nivel externo. El nivel conceptual, eso a veces los usuarios, después de trabajar tanto con los sistemas y trabajar también con la gente de informática y estar en contacto con la gente de informática, sobre todo aplicativos, a lo mejor no, a lo mejor puede ser el gerente de ventas o el de recursos humanos, pero no tienen idea de cómo se llaman las tablas. Esa parte, aquí a nivel conceptual, hay una transformación en la parte del externo, del nivel externo con el conceptual, y tiene un esquema conceptual a nivel genérico de las tablas. No sabe el nombre de las tablas, a veces en algunos sí, casos sí saben, pero saben que hay una tabla de alumnos y hay una tabla de cursos y una tabla de calificaciones y una tabla de profesores y una tabla de materias y te platican el esquema de cómo va el registro, porque saben la funcionalidad. Tanto tiempo han estado trabajando que tienen ideas de cómo se trabaja el sistema, ¿correcto? Pero no conocen exactamente cómo se llama la tabla, cuál es el campo o el tipo de dato que manejan. Ustedes saben que ustedes tienen una boleta. A lo mejor saben que el nombre de la tabla, debe de haber una tabla que es de alumnos y debe haber un campo de boleta. Y ustedes saben su boleta, ¿correcto? Entonces, a nivel conceptual, ustedes pueden decir, con lo que conocen, sin conocer realmente cómo está, que hay una tabla de alumnos y hay un campo donde está la boleta y otro campo donde está el nombre del alumno y otro campo donde está la carrera. Tienen idea de cómo está el sistema. Entonces, el día de mañana que yo voy a dar de alta o voy a hacer alguna modificación, pues dice, necesitamos sacar el nombre del alumno. Mira, en la tabla de alumnos debe de estar el nombre del alumno. A nivel conceptual, por eso es conceptual, a nivel conceptual viene siendo el MER. Si nos vamos al MER, el MER es conceptual. Cuando empecemos a trabajar con el MER y sacar unos, es a nivel conceptual. Yo tengo el nombre de la tabla, el nombre
del dispositivo, por llamarla así, yo sé que tengo las ventas. Internamente, ¿cómo lo definió la parte de sistemas? El nombre de la tabla, no tengo idea, pero sé que se llama ventas, o sé que se llama recursos humanos, o sé que se llama departamento, y dentro del departamento está la clave, subclave del departamento, la descripción del departamento, el número, su número telefónico, su dirección o la ubicación. Conozco ese tipo de conceptos porque es los que maneja en mi aplicativo. O sea, como en una venta, pues, si yo tengo una factura, pues debe de tener a qué orden estoy facturando, que es el pedido, la fecha que se facturó, tendría el importe, debo de tener el importe que es la base, el porcentaje del IVA, el total, los artículos, o sea, los SKUs, con su precio, cuál es la cantidad. Yo eso es lo que me imagino, porque a lo mejor veo una factura y manera conceptual sé qué es lo que lleva. ¿Cómo se define el campo o cómo está? No tengo idea. ¿Sí? Ustedes saben que existe una tabla o algo donde están los alumnos y tienen la boleta, pero ¿saben si la boleta es numérica o es alfanumérica? No tengo idea, pero sí saben el concepto. Esa es manera conceptual. Un usuario normal, externo, solo utiliza el aplicativo, pero no tiene idea de cómo funcionan las cosas. Ya uno conceptual tiene más idea. Normalmente las personas que están en este nivel de conceptual, básicamente, si podemos equipararlos a algunos puestos dentro de la organización, son los jefes o los usuarios que llevan más años y que han tenido contacto con gente de informática o han escuchado por ahí en pláticas de cómo está la estructura, conocen cómo está en cuanto a la estructura de las entidades que maneja su sistema, no saben exactamente cómo se llama la tabla y los campos, pero tienen idea, entonces manejan el esquema. Ese es cuando uno va y va a buscar, pues busca al usuario clave, o sea, al responsable o a lo mejor una persona ahí que ya lleva varios años que entiende el sistema. Alguien que es nuevo, que no se involucra, pues es un usuario que nomás dice, pues yo nomás entro y registro saco mis calificaciones. ¿Cómo esté las calificaciones? No tengo idea, pero a lo mejor yo o ustedes con un poquito más de conocimiento técnico, por llamarle así, pues tienen idea de que pues manejo en algún lado el alumno y debe de haber en algún lugar, ya sea en esa misma tabla, en otra tabla, las calificaciones y las debo de tener en 3 parciales. Ese tipo es a nivel conceptual. Y el nivel interno, que ya es a nivel de administrador de base de datos o conocimiento de la base de datos, ya sabes el nombre técnico de la tabla, los nombres de los campos, el tipo de dato de campos, la forma de almacenamiento, ya es un conocimiento más especializado. Normalmente en esta área o nivel técnico son personas de informáticas o podría ser algún usuario con conocimiento ya técnico y a lo mejor por experiencia, ¿correcto? Pero básicamente siempre son los informáticos. ¿Sí? ¿Preguntas? No, profe. Negativo. Entonces, viendo los niveles de arquitectura, aquí tratando de explicar un poquito, ya en palabras, aquí dice nivel externo, es la vista de los usuarios individuales, lo que les platicaba, el nivel más alto, visto por el programador de aplicaciones o el usuario. En esta vista solo hay porciones de la base de datos, son de interés para el usuario y para el programador de aplicaciones, pero representan un esquema muy externo. Entonces, la verdad, a veces no hay mucho interés, ni me interesa cómo. A mí lo que me interesa es cómo funciona, ya sea el jueguito, el aplicativo, el dispositivo, que funcione. Lo demás no me interesa. El siguiente nivel, el nivel conceptual, ya es un poquito más visto como la comunidad de usuarios.
aquí ya se incluyen los nombres de las entidades de la base de datos y la relación de cómo interactúan entre ellos. No conocen nada de base de datos, pero intuyen o han experimentado o han aprendido con las pláticas de la parte de sistemas o de alguien técnico de cómo se construye. No saben qué es una base de datos, no saben cómo se construye, no saben cómo entrar a SQL, pero a lo mejor ya utilizo queries y exploto tablas o sistemas o reportes que el usuario, que el desarrollador me deja, y entonces voy obteniendo siempre cierto tipo de terminología técnica en conocimiento. No sé detalladamente cómo se llama la tabla y todo, pero sé que hay una tabla de alumnos, una tabla de precios, una tabla de proveedores, una tabla de clientes, tengo idea. Es la vista conceptual. Básicamente aquí se tiene más conocimiento técnico de la parte de el MER, ¿sí? Y el último nivel es el nivel interno, es la vista de almacenamiento. Aquí sí es el nivel más bajo y básicamente aquí entramos nosotros como informáticos. ¿Y qué se conoce? La definición de los registros, los métodos de cómo se organizan los datos, cómo está la llave, cómo está compuesta, cómo se llama el lógico, cómo están las diferentes vistas, el campo, de qué tipo de dato es, si está cifrado o no está cifrado, si es numérico o no es numérico, si está compactado o no es compactado, cómo se compone, las descripciones, el nombre técnico del dato, la vista, el nombre de texto o de relacional o de referencia del campo, el nombre de la tabla, dónde está almacenado, en qué parte del servidor, todo ese tipo de aspectos técnicos. Eso, algunas veces esto, viéndolo así, de este nivel, se los puedo decir, no sé ustedes, si alguno de ustedes trabaje como programador, ya a lo mejor está programando en alguna empresa. Entonces vamos a suponer que estamos programando en la factura, estamos con la factura, ¿sí? Ok. Todo lo que tiene que ver con la factura, que es las tablas donde están los SKUs y todo, esas casi me las sé, pero de toda la tabla, que la tabla tiene 50 campos, yo los que siempre manejo, pues es la clave del SKU, la descripción, los precios y la cantidad, y los importes de IVA y los importes, ¿no? A esos campos hasta me los sé de memoria, pero todos los demás campos, como nunca los uso, no me los sé. Y no sé si existe esa información, me preocupo solo por esa parte. Entonces, cuando yo platico con uno de ustedes y les digo, oye, para facturación, ¿de dónde puedo sacarlos? Ah, mira, lo puedes sacar de esta tabla, pero no tienen ni idea de las demás tablas, solo de lo que trabajan. Entonces, a su nivel, ustedes ya conocen a nivel de detalle, a nivel técnico del aplicativo de una factura. Pero si yo voy a pedido, no tienen idea. Entonces se convierten, a lo mejor tienen idea de cómo maneja el pedido y entonces manejan o están a nivel conceptual. O solo saben lo que es un pedido, pero no tienen idea de cómo está estructurado, cómo funciona lo de pedidos, entonces me voy al nivel externo. Entonces, un mismo usuario, dependiendo del aplicativo que esté, puede comportarse en los tres aspectos. ¿Sí? El externo solo lo usa. El nivel conceptual tiene idea de cómo están construido el esquema. Y a nivel interno conoce exactamente todas las tripas de la base de datos. ¿Dudas? No. Ok. Como les comentaba, para una base de datos, ahora actualmente ya viene junto con pegado, o sea, ya está en correspondencia un sistema manejador de base de datos. Ya es raro que nosotros manejemos y pidamos de la base de datos. Normalmente lo único que maneja o pide un usuario todo o alguien de sistemas y todo, un sistema manejador, porque sabe que el sistema manejador, cuando me den todo el software, ya viene también la base de datos. Entonces, el sistema manejador de base de datos, es un software que se desarrolló alguien, un prototipo del área de sistemas,
con el propósito el propósito general de poder facilitar la generación, la definición, construcción y la manipulación de la información almacenada en unas tablas, o sea, en la base de datos, sin necesidad que yo tenga un conocimiento técnico o de algún lenguaje de programación y tenga que programar algo. ¿Correcto? Entonces, yo puedo simplemente, sin saber programar, conociendo el sistema manejador de base de datos, cómo construir o consultar la información de una tabla. Y el sistema manejador, si está bien elaborado y todo, va a ser el proveedor de toda aquella información almacenada en la base de datos a través de los diferentes transacciones, store procedures que genera el sistema administrador de base de datos. Entonces, la forma de acceso de los diferentes aplicativos, en lugar de actualizar ellos directamente las tablas, deberían de mandar servicios de la base de datos para poder explotar la información en las 4 funcionalidades básicas. Agregar, borrar, actualizar o consultar. ¿Correcto? Y no directo en el lenguaje de programación, que muchas veces eso es lo que se hace en las diferentes empresas. El sistema manejador es el que debería de administrar directamente los datos. Esa es parte de la función del sistema administrador de base de datos. ¿Correcto? ¿Cuáles son los componentes esenciales de un software, de un sistema manejador de base de datos? Tiene 4 componentes básicos. Es un generador de aplicaciones, es un lenguaje de cuarta generación, 4GL, software de consulta a la base de datos, generador de reportes y aplicaciones. Pregunta, ¿saben qué es un lenguaje de cuarta generación? Me imagino que saben que Pascal, C, COBOL, RPG son lenguajes de tercera generación. Y este software ya es de cuarta generación. ¿Qué diferencia hay entre la tercera y la cuarta? ¿Alguien? ¿Idea de qué es la cuarta generación? ¿La facilidad para usarlo será? ¿La facilidad para usarlo? ¿A qué te refieres? Bueno, no sé cómo explicarlo, pero por ejemplo, yo lo relaciono con lo que los de bajo nivel son como están como comunicados más con el hardware y son más complicados de utilizar. ¿Más a nivel máquina? No, ok. Estás hablando eso de nivel máquina, pero ahí no que ver hay. algo de... Eso de lenguajes de cuarta generación, tú te estás refiriendo a lenguajes de alto nivel y lenguajes de bajo nivel. El lenguaje de bajo nivel, totalmente como es el ensamblador, fue el primer lenguaje que nació y necesitabas un conocimiento muy, muy, muy especializado para poderlo manejar. Ese puede ser, pero es lenguaje de primera generación. Después los lenguajes de segunda generación fue ya un poquito más habituado a la facilidad para que lo pudiera hacer el usuario. Y ahí es donde empezaron, sobre todo el primer nivel, con las tarjetas perforadas. Cuando surgió el tercer nivel o la tercera generación, son lenguajes más enfocados a poderle decir al idioma, por llamarle así, o al lenguaje que utiliza el usuario, que es un lenguaje de programación como el Pascal o el COBOL o el C. Las instrucciones no son puras en ensamblador, ¿correcto? El primero que era el lenguaje 1, yo tenía que escribir todo con unos y ceros, o sea, el lenguaje que utiliza la máquina. Después llegó el de la segunda generación, que fue el ensamblador, con ciertas instrucciones.
pero no sé, ustedes no sé si han visto el lenguaje ensamblador, pero yo lo que hago con una instrucción en un lenguaje de tercera generación, en ensamblador necesito 4 o 5 instrucciones para hacer lo mismo que hago en una instrucción en lenguaje de tercera generación. Y el lenguaje de tercera generación ya va orientado al usuario. Ya es más, es como si estuviera escribiendo en inglés o con mnemónicos, pero ya es algo, claro, no es tan fácil para cualquier usuario, necesito conocimiento especializado, al igual que el de la cuarta generación. Pero ¿cuál es la diferencia entre la tercera y la cuarta? ¿Sí les han dicho? ¿Sí lo han visto? La del tipo de declaración, ¿no? Como usted lo comenta, nada más que ahora creo que el lenguaje de cuarta, si no me recuerdo, se hace con scripts y algo así, y datos. Algo así había leído. Más o menos, más o menos. Por ahí va. Pero básicamente la diferencia es que los lenguajes de tercera y cuarta generación, es que el lenguaje de tercera generación, tú como usuario tienes que teclear todo. Y un lenguaje de cuarta generación ya te presenta herramientas en la cual, por ejemplo, uno de cuarta generación, así muy burdamente, yo pongo mi pantalla, que son los visuales, y yo pongo mi cuadrito y defino aquí mi cuadrito, y aquí le pongo como un rombo o un check para que me aparezcan datos, y muevo otro dato por acá, y yo muevo mi título aquí en la pantalla. Son visuales. Cuando yo le doy el botón de finalizar o terminar, ¿qué hace el programa? Ya me pone el código, ¿sí o no? Por lo menos a la hora de mover esto, es como las macros en Excel. ¿Sí han hecho macros en Excel? Pues sí. Yo hago ciertos movimientos y después entro a ver la macro y ya está el programa de lo que yo hice movimientos aquí. ¿Un Scratch? Esos son de cuarta generación. Los de Oh. tercera generación, yo tengo que escribir todo. O sea, no hay parte visual. Los lenguajes visuales. Por ejemplo, si tú programas en C++, no en Visual C, en C++, ¿qué tienes que hacer? Teclear todo el programa. Tienes que entrar a un editor y teclearlo todo. ¿Estás de acuerdo? Si es de manera visual, entras a un generador de aplicaciones y entonces empiezas a decirle ahí qué es lo que quieres hacer y poner una ventanita y todo. Y cuando terminas de generar todo eso, puedes entrar a ver el código y ya tienes la programación. Y tú no lo programaste la ventanita, solo definiste en un generador de aplicación, en una pantalla, qué es lo que querías hacer. ¿Correcto? O sea, bueno, no sé si usted conoce una aplicación para programar videojuegos que se llama Unity o Unreal. Son algo así como lo que dice, y me recuerda lo que dice mi compañero de que se usan scripts. Correcto. Porque, Sí, pero el script te lo va dando en base a lo que tú vas moviendo en tu parte, en tu generador de aplicaciones. ok. ¿Sí? O sea, no es necesario, si tú tecleas todo, o sea, si tu script tú lo vas a teclear completo, ¿sí? Entonces, no es, ejemplo, pues, vamos a ver. Espera, tengo que quitar aquí. Pero deja quitarlos. Más que abra Excel. Vamos a abrir uno nuevo. Fíjense. ¿Cómo esto? Vamos a dejar quitar estos. Vamos a borrar todos los dibujos. Este es Excel. ¿Están de acuerdo si lo están viendo? Sí. No hay Sí. nada. Sí. No tengo nada. No tengo nada. ¿Correcto? Entonces, nada más dejen quitar esto acá. Este es Excel. Y le digo macro. Y le digo grabar macro. Ojo, no hay nada. Le digo grabar macro. Ahí me dice la macro y vamos a ponerle prueba. Y le pongo prueba. Ya puse mi prueba. Se llama prueba, ¿correcto? Y entonces me muevo aquí del cursor y aquí meto valor. Y luego selecciono esto y vamos a ponerlo esto de color amarillo, ¿correcto?
Y luego aquí vamos a decir que va a ser una fórmula, haz más B. Lo encuentro, bueno, que me marque error, lo que sea. ¿Correcto? Ya lo hice. Entonces, vámonos. Y vamos a poner la macro y le digo detener macro. Ahora me voy a ver la macro. Esta se llama prueba. Vamos a ver el código. Ya me lo dio. Este es mi código. Lo que yo hice, ya me lo puso. ¿Sí? Este es cuarta generación. Es diferente a si yo agarro aquí y me pongo acá y yo digo que yo lo puedo hacer de manera tradicional. Yo podría decir prueba 2. Y entonces empiezo. Dim a string. Voy a definir mi variable string de 10, de 20 y, bueno, string es dim string, bueno, integer. ¿Qué está escribiendo, profe? Sí, porque me está marcando error aquí porque no es string, es char o algo así. Es que ya no me acuerdo, necesito buscar las variables, pero bueno, vamos a poner integer. Integer sí lo acepto, esa sí está. Está, yo digo que es integer y voy definiendo mis variables y luego que digo A es igual a igual a vamos a ponerle 2, 2, 2 y luego digo, es que aquí esta porquería es basic, son comillas dobles, no simples, comillas dobles y luego le ponemos que es else en la posición que les gusta, 3, 4, 3, 5, vamos a mover mi variable A y ya está. Aquí me va a botar error. Y entonces aquí la voy definiendo. Y entonces así voy trabajando. Esa es una forma. Esto lo estoy escribiendo. Si yo lo escribo directamente, el lenguaje me permite, es de tercera generación. Los visuales o los de cuarta generación, yo hago una pantalla. Por ejemplo, aquí no tengo cargado porque pues, es la máquina del trabajo. Pero yo tengo algo cargado y hago esto y solito, cuando termino, ya tengo el código. A eso se refiere esto, los de cuarta generación. Entonces, el software ya generado del sistema manejador de base de datos ya me genera esa parte. ¿Qué es? Yo ya puedo definir a nivel de esquema una tabla y poner los nombres de los campos. Y cuando le digo enter o le doy la función, ya me aparece la tabla hecha. Esos son los de cuarta generación. Entonces, todos los sistemas manejadores, que son los lenguajes visuales. Los lenguajes no visuales, yo como usuario, ustedes como desarrolladores, tienen que teclear todo. A lo mejor ya tienen una rutina hecha en otro lado, pero la copian y la pegan, ¿correcto? Pero la teclearon. Uno visual, entro a la parte visual y hago lo que quiera en esa ventanita visual y cuando le doy intro me da el código. Esos son los de cuarta generación. Esa es la diferencia de tercera y cuarta. Tercera, yo como desarrollador tengo que teclear todo. Los de cuarta no. Entonces, todos los software de sistema manejador de base de datos ya son de cuarta generación. Tiene generador de aplicaciones, tiene queries, después les voy a enseñar los queries. Los queries son herramientas que utiliza el usuario para aplicar o para consultar la base de datos. Y lo que yo les voy a enseñar de hacer sentencias SQL, la misma herramienta de query me las hace internamente. Yo no necesito teclearlas. Es más, les voy a enseñar después cómo en DB2, en 400, yo nomás busco la tabla, pongo la tabla, selecciono los campos y cuando quiero le doy intro y ya me da la sentencia SQL. Y no es necesario que yo la teclee, ya me la da. ¿Por qué? Porque es un lenguaje de cuarta generación. Permite que a través de ciertos mecanismos, pantallas, visualmente prepare la información. El ejemplo de las macros. Yo lo que hice en la macro, a la hora de decir, si la vuelvo a reproducir la macro, me lo vuelve a hacer lo mismo que yo hice. Si borro todo y vuelvo a correr la macro, me vuelve a poner el mismo y me cambia de color. Pero ese código lo hizo a través de la funcionalidad que yo hice. Yo no tecleé el código. La máquina lo hizo. Esos son los de cuarta generación. Entonces ya tiene generador de aplicaciones. Tiene un software directo para consultar la base de datos, que es el SQL. Con ese puedo consultar lo que tengo
o los registros que estoy metiendo para borrar, actualizar, sin tener necesidad de hacer un programa en algún lenguaje para explotar la base de datos. Y también tiene generadores de reportes y pantallas, lo que les decía, visual. Yo puedo tener y digo, necesito este campo, pues tráete este campo y ponlo aquí, mira, ponlo en verde, hazlo más grandote, justifícalo a la derecha, todo eso lo hago en la pantalla. Igual mi reporte. Y cuando termino, ya está el reporte hecho. Esa es la diferencia. Son lenguajes de cuarta generación. Actualmente, ya muchos aplicativos y desarrollos, ya los nuevos desarrollos, se hacen todos en cuarta generación. Es raro, aunque esté utilizando uno de tercera generación, ya hay aplicativos o herramientas que puedo hacerlas para que ese programa de tercera generación me lo haga como de cuarta y ya no tenga yo que escribir todo el código, sino visualmente hago las cosas y solitos se reflejan. Se los voy a enseñar más adelante. Espero en la otra máquina ponerla del trabajo y les voy a mostrar esto, cómo se pueden hacer pantallas y todo, y luego me aparece el código. Solito lo da, porque estoy entrando a un generador de reportes y pantallas, y cuando yo confirmo, ya me da el código. Yo lo puedo hacer a la antigüita, teclear directamente el código, pero básicamente ahora ya todos usamos esto. Esos son los lenguajes de cuarta generación. Entonces, estos sistemas manejadores de base de datos ya tienen integrado, ya están a la vanguardia, ya tienen esta cuarta generación. Eso es lo que los hace especial, que como es de cuarta generación, no es necesario que tú sepas programar, o sea, que tú conozcas bien el SQL y lo programes, sino simplemente tú como usuario que te den la herramienta y tú generas un query o generas una pantalla y pones el campo que tú quieras y luego lo explotas y lo haces ya el programa. Y tú sin saber programar hiciste un programa base. No necesariamente es el programa con la funcionalidad correcta que tú querías, pero funciona. Esa es la diferencia. Por eso todos los sistemas manejadores los sistemas manejadores de base de datos ya están orientados a lenguajes de cuarta generación. ¿Sí? Y casi todos los aplicativos son visuales y se van haciendo igual las herramientas. Antes los diagramas de flujo y todo, yo tenía que definir todo. Ahora ya solito voy definiendo y es más, ya hasta me está poniendo las ligas y las flechitas. Ya hay software tan avanzado esto que ya todo se está volviendo de cuarta o de quinta generación. ¿Sí conocen el concepto de los case? ¿Sí les han explicado lo que es un case? Un lower case y un case. Herramientas case. La herramienta case es una de cuarta y quinta generación. Ya me hace todo. Hay herramientas case que yo entro a hacer el diseño, y defino los datos y los campos, y solito el sistema, cuando termino de definir, me genera las tablas y los programas. Burdos básicos, pero ya los puedo generar. Esos son los de quinta generación. Ya se va a cerrar esta cosa. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, profe, todo claro. No, profesor. ¿Alguna duda? Ya se va a cerrar esto. Dejen abrir aquí la sesión porque ya me mandó menos de un minuto. Esos son los case y estos, sobre todo los visuales, ya son de cuarta generación. Facilitan el teclado de los programas para un usuario, sobre todo nosotros de sistemas. Esa es la funcionalidad base. ¿Alguna pregunta? No, profe. No, profe. ¿No? Entonces ya se va a cerrar. Booger es una belleza. Imagínense en el año de las cavernas, bueno, no tan lejos, porque pues yo aprendí así a programar, no existía el debugger. Entonces, ¿qué hacías? Mandabas a imprimir los programas en la pantalla y ponías mensajes. Entré por aquí, salí por acá, llevé por acá esta variable para encontrar los errores.
Era cañón eso de estar buscando y metiendo en las líneas de programa y con una prueba de escritorio manual tratar de encontrar en dónde estaba el error. Ahora con estas herramientas que son los debuggers, es una belleza, porque en el debugger yo puedo exactamente correr, es más, puedo correr el programa y que truene y solito me va a decir, cargo el debugger y me dicen qué línea tronó, y ya sé exactamente en qué parte del programa y qué tengo que corregir. O sea, esta herramienta es una belleza, y no cuando yo empecé a programar y aprendí en la escuela, que era de otra manera. O sea, esto que no usen ustedes, las nuevas generaciones, esta herramienta y la exploten, ya los quisiera ver como yo lo hacía en los... Y eso a mí no me tocó trabajar con tarjetas perforadas, o sea, ya estamos hablando de cosas todavía más de la edad de piedra, ¿no? Imagínate, qué dificultad para esos informáticos hacer esto. Si a mí me sufrí con un montonal de cosas, ahora las herramientas me facilitan mucho mi trabajo. O sea, yo exploto mucho de las herramientas que actualmente antes lo tenía que hacer a papel. La definición de los registros, de los reportes y todo lo hacía a papel. Tenía que poner una tabla, una matriz. Por ejemplo, agarraba una hoja de Excel así y vamos a suponer, ahorita no tengo, necesitaría buscar una, pero por ahí debo de tener como son del año del caldo, ya no se usan, pero por ejemplo, vamos a poner ancho y le pongo aquí 3. Y entonces esta sería mi pantalla, y entonces pongo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y así voy, ¿no? A ustedes ya no les tocó esto. Aquí es 10, 20, 30. Y vamos a suponer que ese es el tamaño de mi pantalla. Y yo quiero poner un título. Entonces voy a poner el título de 10 caracteres. Y entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer? Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, quedó mucho para acá. Hay muy poco espacio. Entonces, hay que moverlo. Vamos a ponerlo aquí. Ah, ya se ve más centrado. Y entonces yo ponía aquí y ponía que en la posición 10 de mi pantalla, a lo mejor en el registro 4, voy a poner el dato. Y así lo hacíamos. Esto es arcaico, pero yo así lo programaba. Ahora, ¿qué hacemos? Entras visualmente y ves este dato y solo lo desplazas para acá en la pantalla. Se los voy a enseñar después cómo lo hacemos. Y lo mueves para allá, lo mueves para acá, lo cambias de aquí de renglón y lo pones acá abajo. Ya lo haces visual. Y solito cuando terminas ya tienes el código. Y antes, primero tenía que hacerlo en una pantalla así. Imagínense si es una salida de 180 caracteres o la pantalla de 80 o algo, tenía que pintar todo esto y poner X o poner el título de lo que yo quería y poner aquí, bueno, voy a poner aquí la fecha, o sea, cada cuadrito es un carácter y voy a poner la fecha 99 diagonal, ay, no es que me pone aquí, es que lo tomó como diagonal 99 diagonal y así y entonces así lo hacíamos. Ahora esto es arcaico, ya nadie de ustedes lo hace así. Así yo aprendí. Por eso son los de cuarta generación. Me ayudan un montonal de cosas. Y los de quinta no se diga, los de quinta todavía son mejores. Esos ya son los case, pueden hacer hasta el diseño. Yo puedo hacer el análisis directo con esos, lo especifico bien, todas las hipótesis y todo, genero el case y solito más el diseño me genera la base de datos y me genera los programas arcaicos básicos de la explotación. Ya después le puedo meter belleza, pero ya lo hizo, ya es un avance, ya los programas salen más rápido. Eso es cuarta generación. Esta herramienta, que es el case, son de cuarta generación. Es lo que hacen. ¿Correcto? ¿Preguntas? No, profe. No, profesor. Ok, algunos de los sistemas manejadores de base de datos más comerciales
es el Oracle, me imagino que lo han escuchado, es de la empresa corporativo Oracle, el DB2, que es de IBM, el Sybase, que es de la empresa Sybase, Informix de Informix, y el SQL de Microsoft. Y el SQL es el estándar. Por ahí hay muchos. Ustedes a lo mejor pueden utilizar otro, el Nero, o a lo mejor otro sistema que se puede manejar. Son muchos sistemas. El Adobe, está por ahí ay, no Acrobat, no, ese es de PDFs, no, es ay, se me fue hay una base de datos que se me fue el nombre. La del Topit. No, hay otra que era de las básicas donde metías los datos, pero Clara. ¿El del elefantito? empieza con A, pero se me fue el nombre. Ay, se me va el nombre. Access. El Access, correcto, el Access. Gracias. El Access también es que ya ahora con el avance ya es un sistema manejador de base de datos. ¿Sí? Hay muchos. Y a lo mejor ustedes pueden generar uno nuevo y algo, pero hay unos más comerciales. Los más comerciales, los más identificados, los que se manejan más a nivel mundial, básicamente son estos 5. Hay más, pero básicamente esos son los más conocidos. Siempre que uno habla de base de datos, te hablan de Oracle y conoces. Y si alguien te dice Oracle, si estamos en el medio informático, ya sabes. O si te dice DB2, sabes que es de IBM, o Informix, o el SQL. Pero hay muchos, está el Nero, y hay muchos que se manejan, que a lo mejor en tu empresa todo el mundo lo conoce porque lo maneja, pero no es tan comercial que otras empresas lo tienen. A lo mejor el grupo lo maneja porque tiene un convenio o algo, pero no es tanto a nivel mundial. Estos son los más comerciales, pero hay muchos, ¿eh? Y habrá muchos, y cada vez van a salir más, y cada vez va a salir una nueva empresa que va a generar su nueva versión. Eso sí, todos están basados en la programación en SQL, porque SQL es el que está certificado a nivel mundial y es el estándar. Entonces todo el mundo maneja el SQL. ¿Sí? Dentro del Oracle, de DB2, del Sybase y de Informix, las instrucciones básicas de la programación que se hace, de las sentencias y transacciones, son en SQL. Entonces el estándar es el SQL, ¿sí? Pero hay muchos sistemas manejadores, ¿correcto? Por ahí, digo, aquí hay la imagen de algunos, van a manejar y se pueden topar con algún nuevo porque a lo mejor la empresa tiene un convenio y decidió trabajar con ese y ese es el que maneja, pero son de los más comerciales. Aunque todos tienen la misma filosofía. Su función es manejar o optimizar la base de datos y están en cuarta generación. Tienen un montonal de herramientas. Cada proveedor puede generar, tiene unas herramientas estándar, todas tienen para generar reportes, todos tienen para generar pantallas, todos tienen para generar las bases de datos, pero cada proveedor le puede poner un extra, algo adicional que a lo mejor otro no lo tiene. Y ahí es donde se explotan esas diferencias para poderla vender. Pero básicamente, hablando de la funcionalidad general, el 80% de todos los sistemas manejadores de base de datos tienen las mismas funciones o funcionalidad en todos, ¿correcto? ¿Cuáles son las funciones básicas de un sistema manejador de base de datos? Pues la primera es simplificar la estructura de una base de datos. Como les comentaba, al inicio de las piedritas, cuando uno empezaba a trabajar, ¿dónde estaban definidas las bases de datos? En los programas. Entonces yo, si era un administrativo, ahora hay persona que es administrador de base de datos, pero a lo mejor no sabe programar y no entiende de ningún lenguaje, pero sí conoce el código y lo puede explotar. Anteriormente, pues no podía pasar así. Yo necesitaba conocer el lenguaje de programación porque la definición de las tablas estaba en el lenguaje. Eso quería decir que yo debería de saber de COBOL, Pascal, de C, de lo que sea, de lo que utilice Fortran, mi empresa. Si yo no conozco ese lenguaje con el cual no puedo conocer la base de datos. Ahora totalmente es independiente y está simplificado. Hay herramientas que les voy a enseñar cuando entremos a DB2 para ver con la cual yo simplemente despliego, pongo el nombre de la tabla y ya me sale toda la descripción.
Y no es necesario que yo conozca un lenguaje, ya hay herramientas. Entonces me simplifica la estructura de una base de datos para poder conocer toda esa parte. El acceso a la información me permite, por diferentes mecanismos y formas de comunicación, acceder a la información. Tener la información en un lugar que es un repositorio, básicamente, que es la base de datos, concentrada de toda la organización, para que cualquier aplicativo, sistemas, áreas, pueda accesar a través del sistema manejador de base de datos esa información. Por lo tanto, la información se hace más portable y más fácil para que cualquier entidad de la empresa pueda accesar la información. Interacción con el sistema de archivos. Acuérdense, los sistemas de archivos puede ser que yo lo tenga en cintas, yo lo pueda tener en cassettes, yo lo pueda tener en un disco duro o lo puedo tener en algún tipo. O las mismas topologías o las formas de información, puede ser que yo los tenga secuencial, indexado o directo. Entonces, no importa en dónde esté, cómo esté mi sistema de archivos, cómo se llega a manejar, el sistema manejador de base de datos es tan robusto que simplemente va a poder explotar las diferentes tablas generadas y es la base de datos para explotar la información. Entonces yo puedo trabajar con cualquiera de los medios de comunicación con un sistema de archivos. El sistema manejador lo hace. Si yo no tuviera el sistema manejador, entonces depende de la programación que hace el aplicativo. Y la programación, si lo hice de forma secuencial, ese programa o ese aplicativo siempre lo va a hacer secuencial. Tendría que cambiar la programación para que lo haga de acceso directo o de acceso indexado. Lo que no pasa con un sistema manejador. Si la tabla la necesito yo accesar de manera secuencial, me lo da. Pero si ustedes quieren accesar la misma tabla de manera directa, se las da. Y si ustedes lo quieren hacer de manera indexada, se la da. El sistema manejador ya tiene todo eso, tipo de filosofía de manejo, ya integrado en la funcionalidad estándar. Me simplifica mucho la vida. Permite protocolos de integridad o de integración. ¿Qué es el protocolo? Yo puedo tener mi base de datos en un sistema operativo que sea Unix y a lo mejor la explotación que yo lo voy a hacer desde web lo tengo en un sistema MC2 o Windows y a lo mejor tengo conectado un equipo AS400 que es sistema operativo OS400 de IBM. Por lo tanto, los sistemas operativos son totalmente distintos. ¿Qué pasa? A través del sistema manejador de base de datos, me permite hacer ese protocolo de integración con diferentes equipos, sistemas operativos, ambientes, directo el sistema operativo. De otra forma, yo tendría que hacer programas de conversión y programas para conectarme de un sistema Windows a un sistema Unix. Y acá el sistema manejador de base de datos es tan robusto que solito lo hace y lo controla. Permite protocolos de seguridad, que es lo que pasa con ustedes como usuarios cuando entran al SAES. Solo te muestra la información a la cual tú tienes por tu perfil de usuario derecho a entrar. Entonces yo puedo tener en un lugar todas las tablas de toda la organización, pero puedo tener perfiles de usuario y aunque sé en dónde están todas las tablas, quizá por mi funcionalidad, mi perfil que sea de finanzas, de recursos humanos, de investigación, sea un asesor de ventas, solo tengo permiso a utilizar ciertas tablas y cierta información. ¿Y eso quién lo controla? El sistema manejador de base de datos. Y administra la concurrencia. Concurrencia es, estamos accesando la base de datos para consultar los horarios de las materias. Por lo tanto, solo me permite el sistema manejador que a lo mejor hasta 20 usuarios al mismo tiempo estén accesando el mismo registro de la misma tabla y sin problemas. Si no fuera así, si no existiera esa concurrencia,
quiere decir que el primer usuario que llegó es el único que puede consultar y todos los demás estarían en espera. A excepción que yo haga una programación de forma multiusuario. ¿Qué es lo que permite ahora el sistema manejador? Que esa función multiusuario ya la tenga integrada en el sistema manejador de base de datos. Él, con una simple configuración, como vamos a ver más adelante, ya me controla esa parte. Entonces yo ya no tengo que hacer nada y los desarrolladores tampoco. Simplemente solo mandar llamar al sistema manejador de base de datos para que maneje ese tipo de concurrencias. Y ya, tiene mucha funcionalidad que anteriormente era complicado hacer o dependía del sistema, del aplicativo y del desarrollo de la gente de informática. Ahora ya lo hace un paquete que se llama el sistema manejador de base de datos. Esta es parte de la función del sistema manejador de base de datos. ¿Correcto? ¿Dudas? No, profe. ¿Preguntas? Profe, Sí, dime. no, que no. Ah, no. Bueno, aquí le paramos porque hoy es viernes, nos toca 1 hora y ya se acabó. Ya faltan 4 minutos para las 9. Ya se Y el siguiente Eso. punto que vamos a ver las ventajas son más, entonces me voy a tardar más. Sí, dime. anoda que ya hace sed de la mala. Es Sí, viernes y el cuerpo lo sabe, profe. mandé y el cuerpo lo sabe. Es que Sí. sí, el viernes se me va a complicar un poquito porque luego los temas son medio extensos y si 1 hora y media a veces me alcanza, 2 horas está bien, pues 1 hora y así vamos. El lunes empezamos con muchas ganas de 2 horas y como parece como si fuera igual de lunes empezamos con muchas ganas y los viernes terminamos con mucha flojera, porque solo es 1 hora, ¿no? Pero bueno, así pusieron nuestro. Profe, es viernes y el cuerpo lo sabe. Por eso está bien. Y yo me imagino que esta es su última clase y ahorita ya no tiene nada. Efectivamente. Ahí está, para que descansen bien. Entonces, la siguiente clase continuamos porque el otro tema sí me voy a tardar por lo menos unos 15 minutos. Y para no robarles tiempo, hasta aquí llegamos. ¿Alguna pregunta, alguna duda? El fin de semana, el lunes no hay clases, día festivo, entonces no va a haber clase. El fin de semana les envío las invitaciones para las clases del miércoles y viernes, y también les voy a enviar el documento de la carátula para las evidencias. Ya les pedí una evidencia y les voy a enviar la carátula. Sí, eso mañana yo. Profe, en el asunto del correo, ¿lleva algún formato? No, nada más ponle tarea. O sea, le pones evidencia y ya con eso. No hay problema. No le pongo mi nombre en la No, secuencia, no, nada. no. El nombre, por eso les pongo la evidencia. Ahora, si tú, ahorita ya me la vas a entregar y no tienes, entonces, un favor. Dentro del documento, si haces un documento ya sea PDF o Word, Excel, lo que quieras hacer, ponle tu nombre o en el mail, ya sea en el asunto le pones tu nombre o dentro del mail, en el cuerpo del mail, me pones, le envío la tarea 1 y mi nombre es fulanito, ¿correcto? Porque a lo mejor luego los nombres, ya me pasó hace 3 años, 4 años, que me pasó, que de repente un alumno, y fue hombre, me puso, había uno que se llamaba, el mail se llamaba el más inteligente de Upix, y así enviaba el mail, pero nunca puso el nombre. Entonces, ¿a quién le ponía si estaba bien o mal la evidencia? A nadie. Pues no sé quién es. Y por descartes, pues a lo mejor puede ser por descartes. Si tengo 40, yo espero que los 40 me envíen evidencia. Pero realmente hay veces que no todos envían evidencia. ¿Estás de acuerdo? Entonces, si me faltan 5 alumnos o 10 alumnos que no entregaron, ¿a quién de esos 5 le cargo la tarea? No lo sé. Entonces, pasó el primer departamental, entregué calificaciones, no tuve a quién ponerle eso y nadie me reclamó. Pasó lo mismo para el segundo departamental, igual entregué calificaciones, nadie reclamó. Pasó el tercer departamental, entregué calificaciones, nadie reclamó. Entregué calificaciones finales, se hizo el examen extraordinario, se cerraron actas
Y como 3 días después me contacta un alumno y me dijo, maestro, creo que está mal calificado porque no me ha calificado mis evidencias. Oye, no se dio cuenta ni en el primero, ni en el segundo, ni en el tercero, ni en el extraordinario, hasta después. Ya estaba cerrado el sistema y no pude hacer nada. Me dice, es que ese es mi mail. Así como, por ejemplo, yo tengo un mail, el primero que generé, que es el de Hotmail, se llama Pingui009. ¿Quién diablos va a saber que Pingui soy yo? Pues nadie. Ya ahora este correo, el del Politécnico, ya le puse F Pingarrón. Entonces ya sabes que es Pingarrón. Y solo hay un Pingarrón en la escuela, pues soy yo. ¿Correcto? Fuera diferente si pongo Morales, pues puede haber muchos Morales y no sabes cuál, tendría que haber algún tipo de descripción, pero ya con el nombre F Pingarrón, pues es más fácil asociar, que si yo pongo Pingui09, ¿cómo fregados vas a saber tú que soy yo Pingui09? Está complicado. Entonces, por eso les pido que me pongan el nombre, porque por eso les envío la carátula. Pero si no manejas carátula, por lo menos en tu evidencia, ponme tu nombre, ya sea en el asunto o en el cuerpo del programa, para que yo sepa a quién le debo cargar, el punto o el touch, ¿correcto? Es lo único que les pido, por eso les envío la carátula, pero por cuestiones de trabajo no he tenido tiempo, pero el fin de semana les envío las ligas y les envío esa carátula. ¿Sale? Sí, profe. Ok, profe. Bueno, que descansen, buena noche, buen puente y nos conectamos primero Dios el miércoles para continuar. Pues, Nos cuídense, vemos, hasta profe. luego. Igualmente, vemos. buenas noches a Gracias. todos. Descansen. Bye, para que ya no les robe más tiempo porque ya son las 9. ¿Sale?